ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Por más que nos cueste aceptarlo, el sufrimiento de Cristo era parte del plan de salvación, la razón misma por la que Jesús vino al mundo. Con frecuencia imitamos el plan de salvación a la muerte de Jesús, pero si la muerte fuera el único propósito, una muerte sin dolor hubiera sido suficiente. Sin embargo, la experiencia de separación con el Padre, la traición, la violación, el abandono, la injusticia, la somatización, los latigazos, los clavos, las espinas, todo fue parte de una experiencia de sufrimiento tortuosa e insoportable. Nuestro programa de esta mañana expone los sufrimientos de Jesús desde la perspectiva de la medicina moderna. Tal vez podemos identificarnos mejor con los sufrimientos de Cristo, viéndolos bajo la perspectiva de un diagnóstico clínico. No sé si quisieran algunos jóvenes participar, necesito 2. Si no, pues yo lo leo aquí. 2 jóvenes, una asistente y un tutor. Gracias, Juanita. Bueno, ahorita tenemos la participación de estos jóvenes. Juanita va a ser la asistente y Giovanni va a ser el tutor. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Vamos a darle lectura. Dice: doctor, tenemos el caso de un paciente que todavía no ha llegado a emergencias, pero se solicita un diagnóstico. Hemos recibido estas imágenes donde se pueden apreciar varias fracturas. También nos dice que tiene heridas en la espalda, hemorragia y desgarro de hombros. Parece que este hombre cargaba algo pesado. Prepare una camilla, contacte al anestesiólogo y a nuestras 2 mejores enfermeras. Tenemos un caso delicado. Enseguida, doctor. Vamos a entonar, hermanos, el himno 94. Cuando lo tengamos, nos vamos a poner de pie. Ahí voy a pedir apoyo con ¿Y ya llegó el paciente? Aún no, pero llevo esta tomografía de cráneo del paciente. A ver, estoy viendo fracturas en los huesos temporal y en el occipital.
La mandíbula parece dislocada. Este hombre parece haber sido torturado, por lo que veo. Hable con el banco de sangre, es posible que necesite una transfusión de sangre urgente. De acuerdo, en camino. Vamos a buscar en nuestra lectura bíblica, hermanos, en el libro de Isaías 53, 4, 5. Si alguien tuviera la lectura, hermanos, por favor, les voy a pedir que la lean. Yo no tengo otra que escribir en la mano. Sí, 4, 5, Isaías 53, 4, 5. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él salvó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Muchas gracias. Y sigue la lectura, dice: doctor, tenemos malas noticias. El paciente no llega y estas radiografías muestran un cuadro preocupante. Tenemos heridas profundas con material metálico, pero el problema mayor es la hemorragia. Parece tener la femoral afectada y fracturas de hueso en la muñeca y los tobillos. Prepara el quirófano. Esto requerirá operación de inmediato. Ya hice la solicitud, solo esperamos la confirmación del director médico. Acompáñenme a buscar los instrumentos. Gracias, jóvenes. Tenemos ahora el misionero que está a cargo de Giovanni. Feliz sábado, hermanos. Bien. Feliz sábado, hermanos. Amén. Y después esta ocasión me tocó traer nuevamente el misionero. Se titula Orando por tres hijos. Habla de una mujer que se llama Estela y dice que estaba con su futuro esposo. Dice que empezaron a hablar de formar una familia en Costa Rica. Se dieron cuenta de que ambos tenían algo, así que los dos querían tener hijos biológicos y adoptar un tercer hijo. Dice que sin embargo, años después de la boda, dice que la pareja aún no tenía hijos, así que decidieron adoptar el bebé. La agencia de Costa Rica les informó que no sería fácil, tendrían que entrar en una lista de espera muy larga y no había garantías de que les asignaran un bebé. El niño ofrecido en adopción podría ser un adolescente. Meses más tarde dice que Stephanie se quedó embarazada de una niña y 3 años después dio a luz a un niño. Pasaron 9 años y ella y su esposo recordaron su deseo de adoptar un niño. Pero ¿quién, cuándo, dónde y cómo? No hay problema, voy a orar, le dijo Stephanie a su esposo. Le pediré a Dios que haga que el niño llegue a nosotros en lugar de que nosotros busquemos a nuestro hijo. Stephanie oró y se olvidó de los niños. Un sábado, Stephanie ofreció estudios bíblicos a una visita que se había presentado ese día por primera vez en la iglesia. La mujer aceptó y le dijo: ven a mi casa, soy madre de 10 niños. Resultó que la mujer era cuidadora en un orfanato. El orfanato constaba de 15 casas con 10 niños en cada una. Una cuidadora supervisaba cada casa. Stephanie fue al orfanato y les dio estudios bíblicos a la cuidadora y a sus 10 niños. La cuidadora entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Cuando el director del orfanato vio que los estudios bíblicos habían tenido un resultado positivo en la cuidadora y en su trabajo, le pidió a Stephanie que diera estudios bíblicos en las otras 14 casas del orfanato. Stephanie llevó la petición a la junta de su iglesia y esta envió a miembros de la iglesia a cada una de las 14 casas. Stephanie fue asignada a la casa número 7. Michelle, una niña de 11 años, vivía en la casa número 7. Desde el primer día dice que Michelle le llamó la atención de Stephanie.
le llevaba la mochila, era atenta y participaba en los estudios bíblicos. La mujer y la niña establecieron un vínculo muy estrecho. Con la autorización del orfanato, Stephanie llevó a Michelle a reuniones evangelísticas y la niña se bautizó. Entonces empezó a preguntarle, ¿por qué no me adoptan? Stephanie pensó, ¿por qué no la adoptan? En casa le contó a su esposo lo que había pedido la niña. La pareja se preguntó si Michelle sería la niña por cuya adopción habían orado. Pidieron confirmación a Dios. Entonces Stephanie recordó una experiencia que había tenido lugar 3 o 4 años antes de conocer a Michelle. Había invitado a una mujer a compartir su testimonio personal en la iglesia. La mujer había visitado varias iglesias para contar su historia sobre su paso por la cárcel, la pérdida de sus 6 hijos a manos de los servicios sociales y su conversión al adventismo tras escuchar la radio adventista en la casa. La mujer nunca había ido a la iglesia de Stephanie y Stephanie había perdido el contacto con ella. Ahora Stephanie se preguntaba qué había sido de aquella mujer. Buscó en las redes sociales y vio que había abandonado la iglesia adventista. Al desplazarse por el muro de la mujer, vio una foto de Michelle con palabras, mi bebé. Stephanie se quedó impactada. La mujer era la madre de Michelle en el orfanato. Unos días después, Stephanie vio a Michelle en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en la casa número 7. Durante la fiesta, Michelle preguntó si podía tomar prestado el teléfono de Stephanie, diciendo, ¿quién ver a mi madre? Cuando Stephanie asintió, la chica buscó una foto de su madre en internet y se la enseñó. Era la mujer a la que Stephanie había invitado a hablar en su iglesia, pero Stephanie, aquella fue toda la confirmación que necesitaba. Estaba convencida de que Dios había enviado a Michelle a su familia para que la adoptara. Stephanie habló con el director del orfanato sobre la posibilidad de adoptar a Michelle. Le aseguró que la primera vez que llegó al orfanato ignoraba por completo que su contacto en las redes sociales era la madre de Michelle. El director le aseguró que no había ningún problema siempre y cuando volviera a ponerse en contacto con la madre. Al poco tiempo, Michelle se mudó a su nuevo hogar, tenía 12 años, tardaría 4 años más en ser adoptada oficialmente, pero eso no importaba, ya estaba en casa. Hoy, Stephanie no podría ser más feliz. Su sueño se ha hecho realidad. Tiene 2 hijos biológicos y una hija adoptada. Esta es la misión. Amén. Creo que todavía sigue lo que es la lectura. Doctor, tenemos novedades. Dime que ya llegó el paciente, por favor. No, doctor. Nueva analítica y tomografía del tórax. Herida profunda producida por objeto metálico punzante, riesgo de perforación de órganos internos y más hemorragia. La hemoglobina está por el suelo. Esto no va nada bien. Doctor, hay que revisar algunos documentos, no podremos hacerlo cuando llegue el paciente. Muestra unos documentos al doctor mientras... perdón. Hermanas. Hermanos, tenemos un horizonte que está a cargo del hermano.
¿Qué hace? Nuevo Horizonte. Y dice que es el fondo de inversión. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta cita se encuentra en Mateo 25:14. El fondo de inversión es de mucha bendición para la iglesia, aunque a veces hay muchas inquietudes, ya que no se menciona en este tema de manera directa, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Sin embargo, no cabe duda de que es algo que fue dado por sí mismo Dios como fuente de bendición para sus hijos. El tema del fondo de inversión tiene su origen en la parábola de los talentos que podemos encontrar en Mateo 25:14 al 30, en la que dos de los siervos estuvieron dispuestos a intervenir en los negocios de su señor, pero uno del que recibió solo un talento no invirtió, sino que escondió el talento que le había dado. En los versículos 26 a 30 podemos leer las consecuencias que le acarreó a este siervo. De hecho, de no haber invertido en el talento en el favor de su Señor. Pero para poder continuar, trataremos de definir qué es un fondo de inversión. El plan de inversión o fondo de inversión es un plan por medio del cual cada miembro de familia de Dios puede invertir algo de dinero, tiempo, trabajo o lo que sea, lo que quiera dedicar de una manera especial a Dios y permitir que lo bendiga y aumente de tal manera que el inversionista pueda dar ganancias y provechos a Dios. El fondo de inversión tiene dos significados principales. Uno, alterar o transformar las cosas o el orden de ellas. Al hablar de inversión, hablamos de hacer las cosas totalmente contrarias como los sentidos nos indican, o de manera contraria a como se han comúnmente. En el caso de temas económicos seculares, invertir es bueno, ya que representa ganar. Número 2, hacer la inversión de determinada cantidad de dinero o recursos en favor de la obra de un propósito, donde se invierte una cantidad definida para poder ganar más de lo que se ha invertido. Uno invierte donde le conviene o donde no les conviene hacerlo, por donde es seguro de poder hacerlo y no hay riesgo de perder lo invertido, sino la ganancia está asegurada. Como señala Elena G. White, todo creyente debe ser sincero en su unión con la iglesia. La prosperidad de ella debe ser su primer interés. Y a menos que se sienta la obligación sagrada de lograr que su relación con la iglesia sea un beneficio para ti. Como preferencia de sí mismo, la iglesia lo pasará mucho mejor sin él. Está al alcance de todos hacer algo para la causa de Dios. Hay quienes gastan grandes sumas en lujos innecesarios, complacen sus apetitos, pero creen que es una carga pesada contribuir con recursos. Para sostener la iglesia están dispuestos a recibir todos los beneficios de sus privilegios, pero prefieren dejar a otros pagar cuentas que realmente sienten profundo interés. Por el talento de la causa
no fascinarán en invertir dinero en la empresa cuando quieran que sea necesario. Esto ha sido el Gracias, tenemos la definición de clases, pero antes vamos a hacer una oración y nosotros, hermanos, ante Padre, que tomas en gloria, gracias Cristo Jesús porque nos has traído aquí a esta oración. Enséñanos, Padre, a que aprendamos a estudiar lo que es la lección. Ayúdanos, bendito Dios, a ser más fieles a ti, Dios. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ahorita a la división de clases, hermanos. Yo les voy a entregar un papelito donde dice trae los días de la semana. Trae el domingo, lunes, días. Y el día que toque, pues un hermano va a pasar a explicar aquí. Ya saben que son 5 minutos cada uno, para no tardarnos tanto. Ahorita le paso los minutos. ¿Quién está en lección, hermano? ¿Quién está en lección? Si llegamos a son 5 minutos, hermanos. Creo que ya sabemos todos que es media hora. Creo que se nos sirve. A las 10:30 pues empezamos con el primer día, el domingo, porque vamos a hacer la lección. ¿A quién le tocó el Juanito? A mí, ¿puedes pasar? Ya. Creo que son 5 minutos. Bueno, eso es lo que son los 5 minutos. A veces nos tardamos para Vuelvo a saludarles, hermanos, buenos días, feliz sábado. No es que no haya querido pasar nada cuando me habló la hermana, pero saben que les voy a platicar, hermanos, de empezar la escuela sabática. Siempre que me toca pasar a ser la primera, no sé por qué, hermanos, pero me da nervios, pero no porque pase adelante, sino porque se me bloquea la mente. Necesito estar bien acá, bien concentrada. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa. Bueno, vamos a hablar sobre la escuela sabática, ¿verdad? No sé a quién le tocó el día lunes, pero a mí me tocó el domingo, así que el domingo vamos a tratar de resumir lo más importante, porque pues como dice la hermana Uni, ya estudiamos en casa, entonces aquí nada más se hace una pequeña
un pequeño repaso. Yo, hermanos, vamos a leer la cita que nos trae del día domingo. Dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí nos habla de Pilato. Dirán ustedes quién fue Pilato. Yo creo que ya leímos, ¿verdad, hermanos? ¿Quiénes estudiamos en casa, hermanos? ¿Quiénes, hermanos? Digan amén. Quienes hemos estudiado y los que no, hermanos, vamos a aprender. Vamos a aprender, que eso venimos a aprender de la palabra de Dios. Pero no solo aprender, sino que a practicarlo. Aquí nos manda la cita Marcos 15, 1 al 15. Yo nada más les voy a leer el 15 en la Biblia para pues, poder desarrollar lo que nos dice este pequeño día. Dice en la lectura de nuestra Biblia, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos, aquí lo que nos dice, ¿verdad? Cuando Jesús lo entregaron a Pilato, pero Pilato era, ¿qué era, hermanos? Un gobernador que él quería, cuando fue a preguntarle a Jesús, quería que, cuando le hizo la pregunta, ¿acaso tú eres el rey? Le dijo no, porque él quería que Jesús le explicara realmente que si era, o sea, confirmarle, pero Jesús no le contestó, porque bien sabemos que Pilato sabía que Dios era ¿qué? Que no era culpable, porque él pensaba en su mente que para no desviarme, no pasarme a donde debe de pasarme, ¿no? Él quería que Jesús pues dijera no, pero Jesús no contestó, hermanos. No contestó, ¿por qué? Pero acá nos dice, en la lección nos dice, el cargo contra Jesús ante Pilato, dice, no es mencionado, pero es posible deducirlo, dice, a partir de la breve pregunta que le dirigía al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato quería que Jesús le confirmara que si era el rey de los judíos, pero Jesús no le contestaba, Jesús se quedaba callado, porque Pilato en su mente sabía que Jesús no era culpable y Barrabás sí era el culpable. Dice: la ironía radica en el hecho de que Jesús, tanto el Mesías como el rey de los judíos, sus condenas por blasfemia. Saben que también acá nos menciona que su esposa de Pilato le llegó a decir y le dijo que no se metiera con el Señor, pero aún así Pilato no hizo caso, siguió con ¿qué, hermanos? Con la necesidad de llevarse, ¿no? De agarrar a Jesús, por así decirlo. Dice hasta abajo, dice: Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que al formular la pregunta la multitud está siguiendo el juego a los dirigentes religiosos. Esto incita a la multitud y pide la crucificación de Jesús. Pilato retrocede y la crucificación era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Porque Pilato consideraba que Jesús era inocente, pero él cayó en el juego de los demás, cayó en el juego de que acusaban a Jesús siendo que Jesús era inocente. Pilato quería pues entregar a Barrabás, pero cuando le preguntó a la multitud y le dijo que a quién iban a soltar, él se quedó sorprendido. Él se quedó sorprendido cuando dijo que entregara a quién, a Jesús, a Barrabás en lugar de Jesús. Saben que muchas veces, hermanos, aunque la lección del día domingo, para no pasarme al siguiente día, muchas veces nosotros, sabiendo la verdad, no lo hacemos, caemos en el mismo juego que cayó la multitud aquí, de que cuando le preguntaban, aún sabiendo Pilato, no sé, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría por su mente de Pilato, de Pilato, de cuando le hacían la pregunta, él
él sabía que Jesús era inocente, pero sin embargo él cayó en el juego de la multitud de decir que seguirle el juego de que él, Jesús, era el culpable cuando sabía que Jesús era el inocente. Sin embargo la gente la culpaba a quién? A Jesús, que lo sacara, que él era el culpable. Pero yo no sé si Pilato era por orgullo o por querer no caer por miedo. No sé, ¿verdad?, qué pasaría por su mente, si miedo, orgullo de no querer, o sea, meter las manos, por así decirlo, por Jesús, porque él sabía que Jesús era el inocente, pero cayó en el juego de la gente, de culparlo y que lo sacara. Qué gran tristeza, ¿no?, cuando la gente le pide a Jesús en lugar de Barrabás, porque Barrabás era el culpable, era el que tenía toda la culpa y no Jesús. Yo creo que este día nos trae, ¿no, hermanos?, de que a veces nosotros caemos como Pilato, ¿no?, que por orgullo o por otras cuestiones, ¿no?, o por vanidad, caemos en ese juego, sabiendo que nosotros, sabiendo la verdad de que nos menciona acá, ¿no?, de que a veces la verdad está en la palabra de Dios, hermanos, y a veces nosotros no hacemos y caemos en ese juego como cayó Pilato, ¿no?, sobre la multitud. No lo expliqué quizás como debía de explicarlo, hermanos, pero yo creo que entendemos, y los que leímos en casa creo que sabemos el objetivo que nos menciona la lección, ¿no?, de que a veces caemos en ese juego de como la multitud que culpaba al inocente en lugar de culpar al que realmente tenía la culpa. Gracias, Juanita. Seguimos con el día del lunes. Mucha explicación. La Biblia explica solo. Son muy claros los bíblicos. El día lunes se salva el rey de los judíos. ¿Quiénes fueron los que pronunciaron esta palabra? En Marcos 15 al 20, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, presentó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del arco, después al pretorio, convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura, poniéndole una corona teñida de espinas. Comenzaron luego a saludar: salve el rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza en una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hicieron reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios tesoros y le sacaron para crucificarlo. Entonces, dice las escrituras, los soldados son los que le cubrían la cara, luego lo golpeaban con una caña y preguntaban: ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos. Ustedes ya conocen el relato y la historia. Le decían: salve, rey de los judíos. Lo que yo logro ver también es que dice que toda esta gente, los sacerdotes,
pueblo, el gobernante de Jerusalén, todos los que participaron en el arresto de Jesús, cómo lo golpearon, lo siguieron, se burlaron de él, lo azotaron. Me dice que los azotes, la historia cuenta que los azotes, según los romanos, consistían en una, ustedes no han visto esa clase como un chirrión que a veces hay algunos que celebran un ritual, una danza, hay un chirrión, pero es una, pero el chirrión, el azote que aunque azotaban a los criminales, dicen que cuando tienen tiras de piel, pero en las puntas tenían algo así como bolas de plomo, salientes así como clavos. Cuando le daban el azote al reo, cuando jalaban el chirrión, el azote, extraían esa hacía giro, esa cortadura. De 40 azotes, dice ahí. Entonces, Juan quedó su cuerpo bien herido, sangrado, la sangre chorreaba. Entonces, fue duro. Pero todos los que se burlaron de él, le vistieron de púrpura, se burlaban, pusieron la corona de espinas, con la caña que le golpeaba en la sien y en la cabeza. Las espinas más se hundían, se clavaban más en la cabeza y sangraban más. Tan solo a veces cuando se les clava una espina, es muy doloroso, una espina larga. Entonces, a los golpes que le daban con la caña se le hundían más. Y lo desnudaron, totalmente de sus ropas. Y eran mis hermanos, todos esos que causaron esas heridas y las burlas, lo recibieron, juzgaron, lo coronaron, lo espinan, lo crucificaron. Dice en el deseo de las gentes, página 626, dice que lo que hicieron en ese tiempo de la crucifixión de Jesús, los gritos de burla y todo lo que hicieron con Jesús se resonaron por las calles de Jerusalén. Ahora dice que estalla el grito terrible y desesperado. Cuando Cristo vuelve a la tierra, allí estará Pilato. Aunque hoy en día está muerto, por eso los que lo azotaron y lo golpearon, se burlaron, lo escarnecieron, lo desnudaron. Cuando Cristo vuelva, dice que ellos van a resucitar. Van a resucitar solo para ver venir a Jesús en las nubes, con gran poder y gloria. Ahora el rostro, aquel rostro que escupieron, ya no es un rostro demacrado y pálido por el sufrimiento, sino un rostro glorioso, y que no podrán mirar el rostro de aquel que resucitó. Entonces dice que pegan un grito, gritan todos, es el Hijo de Dios.
el verdadero Mesías, tratando de huir de la presencia del Rey de Reyes, en vano tratan de esconderse en las ondas, cuevas de la tierra, desgarrada por la corrupción de los elementos. Tratan de huir y de esconderse de la presencia del Señor, pero no podrán esconderse, aunque se metan en las profundas cuevas, porque en ese tiempo de la venida de Jesús, este planeta Tierra, la corteza terrestre estará toda desbarracada, rota, afinada, se abren profundas grietas en la tierra, profundas grietas, la tierra se parte, las rocas de las montañas caen, de los valles, la tierra estará totalmente devastada, pero entre esas rocas y esas piedras, la gente mala y los que lo crucificaron se lograron ver, querrán esconderse ahí, pero no podrán. Entonces, nosotros nos toca escoger a quién, cómo escoger nosotros, crucificado o a Barrabás, como gritó la gente en ese tiempo. Todos, y la otra dijo: ¿a quién pues queréis que os suelte? ¿A Cristo, el Rey de los judíos, o a Barrabás? Entonces gritó la gente: suéltanos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y lo soltó a Barrabás. Nosotros, del lado de quién estaremos en ese día, de Barrabás. Pensemos. El día martes nos habla de la crucifixión. Dice la pregunta, dice: ¿qué terrible y dolorosa ironía cabe aquí? Pues vemos la gran ironía de cuando Jesús fue llevado. En el versículo de Marcos 15, 21 al 38 dice que obligaron a uno que pasaba. Era Simón de Sirene, que él venía del campo, y le piden para que llevase su cruz. Él cargó la cruz y llevando, dice, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y ahí donde todo muestra el cuadro de la gran ironía que se presenta ahí. Dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y ahí también donde repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes por ellos para ver a qué se llevaría cada uno. Y aquí muestra que era la hora tercera cuando él fue crucificado, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Esa era la gran blasfemia para ellos. Y se crucificaron también con él a 2 ladrones, ya lo que acaba de decir mi esposo. Y pues los ladrones pues merecían la condena, el castigo. Pero Jesús era tan inocente que no tenía ningún pecado. Y por eso dice que fue lo silencioso de Jesús, la gran ironía que mostraba en contra de él, tantas cosas, burlas que le dijeron, pero él se mantuvo sereno.
en nada mal llegó para que él llegara a responderles de tanta cosa que le estuvieron haciendo. Dice, en este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, porque él no respondió a nada, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio hasta su arresto, él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros, aunque era un robusto predicador itinerante. La flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. Pues aquí vemos de la flagelación donde dice que del azote que le dieron, en ese azote que llevaba clavo, cada azote que le daban, se le iba desgarrando el cuerpo, la carne. Fue tan terrible. Y en la cruz, dice, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, que les echaron suerte sobre ellos para ver de quién sería. Tanto le hicieron por amor a nosotros. Jesús bien podía salvarse a sí mismo, pero él, ¿por qué no lo hizo? Porque estaba salvando a otros, no estaba salvando a él. Si Jesús pudiera salvarse a sí mismo, bien lo podía hacer, pero nosotros estuviéramos perdidos totalmente, no tuviéramos a un Salvador. Pero gracias a la muerte, al dolor, al sufrimiento de Jesús, ahora, ¿cómo le respondemos nosotros? Ahora, como hijos de Dios, debemos de obedecer, de humillar nuestro corazón delante de Dios, no ser como aquellos que le entregaron a Jesús, que estuvieron cegados sus mentes, sus corazones, y no se dieron cuenta de que realmente estaban entregando al Cordero de Dios del pecado del mundo. No se dieron cuenta de que era el verdadero Rey, que estaba ahí con ellos para salvarlos. Totalmente no lo vieron eso. Y cuando Jesús muere, dice que el templo fue rasgado en dos partes, de arriba abajo. Y en ese momento se da cuenta Pilato cuando dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Ya lo habían entregado, Jesús ya había muerto. Pero gracias a Dios, ahí es donde se abre la puerta de la salvación a todo pecador. Pero el pecador que se rinde a Dios, que se arrepiente. Pues esto es lo del día martes y vemos nuestro Jesucristo que sufre, que fue una víctima de silencio, que nada, no respondió palabra cuando le preguntaron si era el rey de los judíos, que dijera. Bueno, le damos un tiempo para el otro día. Bueno, buenos días, hermanos. Feliz sábado. Creo que ya mencionaron, ¿no?, sobre este día de miércoles, que está abandonado por Dios. En la lección
como dice ahí la introducción, viene hablando de ironías, ¿no? La ironía por ejemplo, el domingo, de que los sacerdotes quisieran matar a Jesús y que Pilato quisiera salvarlo, ¿no? Por eso puso a Barrabás. Pero qué ironía, ¿no? Que los religiosos quisieran matar a Jesús y que Pilato quisiera salvarlo. Y otra ironía, pues, puras ironías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la crucifixión, que cuando dicen que no se puede salvar a él mismo, ¿verdad? Pero qué ironía de que él voluntariamente se entregó, pero no para salvarse a sí mismo, estaba salvando a todos, ¿verdad? A todos. Y estaba escuchando al pastor Bullón ahora en la mañana, que decía, Barrabás fue el que recibió, dice, el que debió estar, creo que más agradecido, dice, porque él iba a ser condenado, pero por las ironías estas, ¿no? De que pusieron a Jesús en vez de él recibió la salvación directamente así, ¿verdad? Pero dice, vale, no sé si hay un comentario, dice ahí, o el mismo pastor Bullón dice, nosotros somos Barrabás, ¿verdad? Porque nosotros también recibimos la salvación directamente de Jesús, ¿verdad? Porque como dijo la hermana, Jesús podía salvarse, ¿verdad? Pero nosotros hubiéramos sido los condenados, no tuviéramos esperanza. Y aquí en Abandonados por Dios, bueno, nos habla, ¿verdad?, de que cuando Jesús ya está, pues prácticamente, pues ya exhalando, ¿no? Casi muriendo, nos manda a Marcos, Marcos 15, 34 y 39, ahí tiene un paralelismo con el bautismo, ¿verdad? Que Juan bautiza a Jesús, dice el bautismo de Jesús. Dice Juan el Bautista como figura de Elías. Entonces, en lo que explicó Jesús dice el presunto llamado a Dios. Cuando dice Elí, o Elohim, vamos a Sabatán. Entonces, que traducido es Dios mío, ¿verdad? Entonces, aquí dice Juan es figura de Elías. Dice, los cielos se abren. Dice, el velo es rasgado. Entonces, tiene un paralelismo, ¿verdad? Ahí que, como se dice ahí, se encuentra el tipo con el antitipo, ¿no? Antitipo que eran los sacrificios, ¿verdad? Que ahora ya se quitan ¿cómo se puede decir? El sacrificio terrenal y viene el sacrificio celestial, que es uno y para siempre, ¿verdad? Entonces, ya ahí dice, por eso se rasgaron los velos, porque ahí se terminaba el sacrificio terrenal y entraba el sacrificio celestial, que es uno
y para siempre, ¿verdad? Entonces ya no se necesita traer más sacrificios a los altares. Y aquí dice la declaración audible de Dios, el Hijo amado, ahí en el bautismo, ¿no? Cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y luego el amor de Cristo dice: Él, donde dice el centurión que reconoció, ¿verdad? Reconoció, que aquí dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces ahí se cumple, ¿verdad?, la profecía de Daniel, que aquí nos viene hablando también, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo así? Pues, y de aquí, como vemos, pues es un salmo también que en las palabras de Cristo, ¿verdad?, repite un salmo. Dios mío, ¿verdad?, porque me ha desamparado. Y dice: a pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. Dice: ¿por qué debería esto ayudarnos a comprender que sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente? Ahora sí, como estuvo predicando el pastor Luis Orozco, ¿verdad? A Pilato le llegó la providencia, dice ahí, mas él no la vio, ¿verdad? Esa providencia que dice el pastor Orozco, la providencia es lo que nosotros llamamos casualidad, ¿verdad? Que muchos dicen: fue casualidad que ocurrió eso, ¿no? Pero dice: son providencias que nosotros debemos estar atentos para que esa providencia se pueda cumplir en nuestras vidas. No sé si ustedes vieron las predicaciones de la campaña del pastor Luis Orozco, y eso pues nos da enseñanza, ¿verdad? De esto que a veces no comprendemos. Son providencias, ¿verdad? Sí, esas providencias las debemos aprovechar. Entonces, hermano, cruzado, bueno, a través de esta lección, ¿verdad?, que estudiamos esta semana, ¿cuántos agradecemos? Estamos agradecidos. De una forma, aparte de la lección, nos trajo mucha historia, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que por Él, gracias a Él, nosotros somos salvos. Gracias a todo el sufrimiento, vimos en toda la historia cómo sufrió Él, cómo fue azotado, golpeado, y después ahí pasó a la muerte. Pues yo especialmente me siento agradecido por esa salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Dios vino a sufrir todo eso para que nosotros fuéramos salvos. Es la lección en esta lección de esta semana que se trató de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto sufrió Él por nosotros para que fuésemos salvos? ¿Verdad? Vimos la historia, narrada la historia de formas así, y luego en la parte después que me tocó, habla de un varón llamado José de Arimatea, juntamente con sus discípulos. ¿Qué hacían los que estudiamos? ¿Qué hizo José de Arimatea? Hizo una acción
buena, como se debe hacer. ¿Los discípulos dónde estaban? Esa es la ironía, ¿no? de que los seguidores de Jesús no estaban ahí. Y estaba uno que no. Así es, hermanos, exactamente. Entonces, los que supuestamente eran seguidores de Jesús, porque había parte de los discípulos, había multitud también de seguidores, ¿verdad? Yo creo que también están de acuerdo conmigo que ¿dónde estaban? No estaban en ese momento preciso, donde tenían que estar. Ya vimos, como lo vuelvo a repetir, esta semana, vimos toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, gracias a Él, nosotros estamos aquí. Y nosotros somos salvos por la gracia de Él. Él vino a dar su vida por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer para agradecer? ¿Desaparecernos como los discípulos? ¿O ser como este varón de renombre, miembro, grande, José de Arimatea? Una buena acción que hizo él es lo que nosotros debemos hacer. Lección para mí en esta semana, como lo voy a repetir, fue muy bonito. Y Dios quiera, ¿no?, que nosotros nos encontremos en una parte bien ubicada. ¿Por qué? Porque hablamos del pecado en esta mañana con mi esposa. ¿Qué es el pecado para nosotros? Es todo, ¿verdad? Es todo. Mas Jesucristo nos mostró el camino, cómo nosotros podemos evitar el pecado. Es de mi parte todo, hermanos. Espero que hayan entendido. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Está muy claro, ¿no?, la lección. Por eso creo que debemos ser obedientes, porque sabemos que Jesús se sacrificó por nosotros. Creo que todos lo sabemos. Eso es lo que debemos hacer, ser obedientes. Seguimos con la lectura. Necesito a los jóvenes que están participando. Dígame, doctor, ¿cuál fue la causa de muerte? Seguramente fueron estas terribles heridas en los pies. No fue esa la causa de la muerte. ¿Las heridas de las manos? Tampoco. ¿Deshidratación, hemorragia, arterial? No, el paciente murió con una carga mayor. Quienes lo torturaban buscaban que tuviera una muerte lenta y dolorosa. Tenía el corazón quebrantado porque llevaba en sus hombros los pecados de todo el mundo, los suyos y los míos. A veces me dedico a este trabajo y trato de ser profesional, pero no puedo dejar de pensar los padecimientos de Cristo y la angustia espiritual que vivió en la cruz. Espero poder mantenerme mirando a Jesús en el Calvario y hacerlo ser transformado, y espero hacerlo ser transformado a su semejanza. Gracias, jóvenes, por su participación. Creo que esta lectura se refería a lo siguiente. Esta semana en nuestro club de lectura basado en el deseado de todas las gentes estaremos leyendo los capítulos de 40 al 43. Estos capítulos serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Como conclusión, la vida está llena de dolor. La fe de los santos es probada sin compasión una y otra vez, hasta el punto de que muchos se sienten desfallecer. El dolor nubla nuestra visión del futuro y la paz es sustituida por el temor. Cuando experimentes momentos así, recuerda que Jesús también sufrió en la cima del monte Calvario.
Calvario. En Hebreos 12:2, la Biblia afirma que Cristo murió más allá del sufrimiento. La recompensa de su sacrificio, tu salvación, cuando te toque sacrificarte por Jesús, recuerda que la recompensa es pasar la eternidad con Él. Si su sacrificio no fue en vano, el nuestro tampoco lo será. Vamos con el himno 98, Rostro Divino, cuando escuchen el himno, no se de Jesús. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagrado por nuestro bien, alma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sea mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los trataré, más penitente, porque te adoro, tu gracia imploro, Señor, que crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Pues, le pido al hermano Lázaro que me haga la oración final. Oramos. Buen Padre, buen Dios, que su morada es en las alturas de los cielos, santo, santo es tu nombre, Padre. Esta mañana, Padre bendito, por pasar la lección de esta semana que pasó, Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque gracias a ti, nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Muchas gracias, Señor bendito, por esas bendiciones. Gracias por tu palabra que pusiste en nuestra mente esta semana. Señor Dios, enséñanos a andar como fuera tú, mi Jesús. Perdona nuestra falta, nuestros errores. A veces nos olvidamos, Señor, y nos vamos por otro rumbo que no debe ser, Padre bendito. Toma nuestras manos, hoy, mañana y siempre, Señor. Quédate con todos mis hermanos aquí presentes. Si alguien tiene una necesidad, alguna enfermedad, algún problema, Señor Dios bendito, usted sea quien nos dirija, Padre. Gracias por toda tu misericordia, Señor, por tus bondades. Quédate con nosotros en esta hermosa mañana, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Oramos en Jesús. Amén. Amén.